Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos, aquí en esta transmisión, en esta predicación de la preciosa palabra de Dios, que están ahí conectados por estas redes sociales. Damos gracias a Dios por sus vidas y por los que estamos aquí presentes. Les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías 55. Vamos a leer los versículos del 6 al 9. Isaías 55 del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por estar aquí en nuestras vidas, estar presente, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo, por moverte dentro de nosotros y llenarnos de tu sabiduría para poder interpretar correctamente lo que tú nos quieres hablar y asimismo aplicarlo a nuestras vidas. Por eso en Cristo Jesús callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y gracias, mi precioso Espíritu Santo, por seguirme usando como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que me da para esta palabra es pensamientos. Pensamientos. Todos nosotros los seres humanos pensamos, tenemos pensamientos, pero lo que pasa es que no conocemos qué es lo que piensa el uno del otro. No podemos conocer la mente de los demás. No escuchamos los pensamientos de los demás. Solo Dios tiene esa facultad, tiene ese poder, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que sí puede escuchar nuestros pensamientos, que nos puede llegar a mostrar, a decir qué es lo que está pensando alguien de uno. Algo específico, pero que yo pueda conocer los pensamientos de esa persona, no. Solo Dios, solo Él lo sabe. Ni siquiera el diablo conoce nuestros pensamientos. Él puede meter pensamientos en las personas, pero no conoce nuestros pensamientos. Amén. Y esa manera de pensar que todos tenemos como seres humanos nos hace pensar, como decían algún filósofo, la filosofía del siglo, pienso, luego existo. Les hacen pensar, bueno, si yo estoy pensando, pues es porque existo, porque vivo, porque estoy aquí en este planeta Tierra, ¿cierto? Y esa manera de pensar que todos tenemos empieza a formarse desde que nacemos. Y empieza una ideología en nosotros, en la medida en que vamos viendo, oyendo, en la medida en que vamos aprendiendo de lo que nos van enseñando, cada uno de nosotros vamos a tener nuestra propia ideología, nuestra propia manera de pensar. Y esa manera de pensar nos lleva a concluir qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. Nos lleva a tomar decisiones. Amén. Si alguna persona nos dice algo, te invito a tal parte o quieres hacer esto o aquello, nosotros podemos decir, permítame pensarlo, voy a pensarlo un momento. Amén. Todas nuestras decisiones las pensamos primero, ¿cierto? Pensamos y decimos, si tomo esta decisión o no tomo esta decisión. ¿Me voy por este camino o me voy por este otro? Pensamos, ¿cuál decisión tomo? Hasta para comer, ¿qué como hoy? Y nos pusimos a pensar, ¿qué me gustaría comer hoy? ¿Qué sería bueno? ¿Cierto? Todo es pensar. Todo está en nuestra mente. Y de nuestra mente, ¿por qué pensamos? Porque del corazón es que salen los pensamientos. De nuestro corazón salen buenos pensamientos o malos pensamientos. Resulta que nosotros como seres humanos, por la presencia del pecado,
por lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva, que cayeron, que pecaron, entró el pecado al ser humano y todos nacemos con esa raíz de pecado. Y esa raíz de pecado lo que hace es dañar, corromper, especialmente los pensamientos de la persona. El corazón, los pensamientos de la persona. Amén. Así que nuestra manera de pensar no es muy correcta, no es perfecta, no es la más adecuada como para decir, yo voy a seguir mi manera de pensar, porque algunos dicen eso, yo voy a hacer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece bien. Yo voy a vivir mi vida como yo crea, como yo pienso que la debo vivir. Amén. Entonces, eso es una persona que está pensando cómo hacer su vida, pero que no se ha dado cuenta, ojo, no se ha dado cuenta que esos pensamientos que tiene son imperfectos, que están dañados, que están corrompidos por el mal, por el pecado. Se corrompieron. Todos nosotros no pensamos igual que Dios. Por eso dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice, o dijo Jehová, dice nuestro Padre Celestial. Amén. No son. Ustedes quieren una cosa y yo pienso otra. Ustedes piensan hacer esto, aquello, y yo pienso totalmente diferente a ustedes. Por eso una persona que no conoce a Dios y no conoce sus pensamientos, se acerca a Él para pedirle un montón de cosas que no van conforme a los pensamientos de Dios. Cosas incorrectas que no le benefician realmente a la persona. Amén. Aunque la persona piense que sí, ¿cierto? Y nuestra manera de pensar también nos lleva a analizar y concluir y decir, esto es bueno y esto es malo. A diferenciar entre el bien y el mal. Nosotros como seres humanos, nuestra manera de pensar nos lleva en la medida en que aprendimos, en lo que nos enseñaron desde que nacemos. Entonces nosotros decimos, no, para mí eso está bien, en mi manera de pensar eso está mal, o eso está bien. Pero resulta que sin Dios, sin Cristo, estamos por una manera de pensar mala, una manera de pensar corrupta, una manera de pensar donde las personas casi no piensan en Dios. Y si piensan en Dios para decirle, quiero esto, dame eso, necesito esto, y no, pero no que no buscan a Dios para conocer sus pensamientos. ¿Cuáles son tus pensamientos? Estos son los míos. ¿Y los tuyos, Señor? Amén. Por eso en el libro de Génesis capítulo 6, cuando Dios creó todo, pero pecó el hombre y se corrompieron, en Génesis 6 ya todo el planeta se había llenado, la tierra estaba llena. En Génesis 6 ya habían habitantes en la tierra, ya había mucha gente. Y la conclusión de Dios, de todo lo que había en el planeta Tierra, la conclusión de Dios dijo, voy a destruir todo ser viviente. ¿Pero por qué, Dios? Y aquí nos lo dice en Génesis 6:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ven? Dios dice que cuando estemos como en los tiempos de Noé, estos fueron los tiempos de Noé, que el único que halló gracia ante Dios fue Noé. El único que buscaba a Dios, que se esmeraba por conocer cuál es su voluntad, cuáles son los pensamientos de Dios, para seguirlos. El único que había entendido que sus pensamientos no los iba a seguir, que habían pensamientos mayores, mejores que los míos. Amén. Y era Noé.
Pero Dios decidió el fin de todo ser viviente. En todo, si leemos todo el capítulo 6 y el 7, vemos lo del diluvio. Amén. Y cómo Dios destruyó a todo ser viviente, menos a Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. Amén. Pero aún así, persistió el pecado, la maldad en el corazón del hombre. Nuevamente, cuando Noé descendieron las aguas y vino, volvió a haber maldad, pecado. Y los pensamientos se corrompieron. Todos nosotros, sin Cristo, tenemos pensamientos corruptos. Nadie sabe lo que está pensando el uno o el otro. Nadie. ¿Cuántas personas pueden estar pensando muy mal de ti? Insultándote en su mente, teniendo pensamientos malos de los demás. Algunos hasta dirán que buenos, porque está enamorado de la esposa de otro. Y la mujer no sabe, nadie sabe, la esposa no sabe, nadie sabe, pero mi mente sí lo sabe. ¿Y quién más lo sabe? Dios. Entonces esa persona, no es que, ni modo de decir nada, que está enamorado de, y no de la esposa, sino de otra. O una mujer está enamorada de un hombre menos de esposo. Si conocieran mi mente, sería terrible, ¿no? Que todos pudieran escuchar nuestros pensamientos y conocieran nuestros pensamientos. Porque si sabían ustedes que en la mente no hay hipocresía. La mente no es hipócrita. Nuestras acciones son las que son hipócritas, o eran hipócritas, ya no. Porque una persona actúa de acuerdo como para que no me pillen, que no pillen a la persona que está enamorada. Entonces, actúa de manera como que no se den cuenta. Mis acciones, mi cuerpo, mi voluntad, me llevan a ser hipócrita. O que tiene algo contra otra persona y apenas lo oye, este granoso, y eso que él no le dice en la mente. Ay, ¿cómo está? Hipócrita, ¿cierto? Pero en ¿la mente es hipócrita? No. Nuestros pensamientos no son hipócritas. ¿Por qué no son hipócritas? Porque no los conoce nadie. Por eso estamos tranquilos pensando lo que queramos. Porque nadie sabe nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Pero se les olvida algo. Que Dios sí conoce nuestros pensamientos. Todos. Amén. Así que a Dios no se le escapa nada. Absolutamente nada. Así hay personas que me dicen, no, yo sé cómo es usted, yo sé hasta lo que está pensando. ¿Bajó Dios del cielo o qué? Es Dios, es Jesucristo. No. Nadie conoce. Nuevamente digo, a menos que Dios me llegue a decir, esta persona está pensando esto de ti, pero no más. Pero no sé, no escucho sus pensamientos, no veo sus pensamientos. Amén. El único que tiene ese poder, esa facultad es Dios. Y cuando nosotros sabemos eso, la maldad que hay, por eso dice que el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá en Jeremías 17:9? Porque del corazón salen los malos pensamientos. Y como nadie los ve, puedo aparentar santidad. Puedo aparentar una persona que aparenta estamos, mire, esa persona lo digna, lo honesta, lo transparente, mire lo chévere, mire cómo, pero realmente Dios sí conoce su corazón y sus pensamientos. Amén. Porque Dios dice, por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que el que mire a una mujer y la codicia en su corazón, ya cometió adulterio. ¿Quién puede saber eso?
Dios. Que las personas intuyen. Usted estuvo mirando esa mujer, usted como que, usted la está codiciando, ¿cierto? ¿Usted conoce mi corazón, mis pensamientos? No, ¿cierto? Pero Dios, sí. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, ¿cuántos han caído en adulterio y mostrando que no, que son muy santos? ¿Ah? Sus pensamientos, ¿a dónde se van? Así esa mujer que le gustó tanto y está pensando en ella, pensando en cómo abrazarla, besarla, acariciarla, acostarse con ella, o una mujer con un hombre. Uy, no se me vienen esos pensamientos y no, que, ay, Dios mío. ¿Qué me pasa? Que tengo un corazón perverso y engañoso más que todas las cosas. Dale mal los pensamientos. El pecado está en mí. Yo esta ley que el pecado mora en mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me ayudará a no tener estos pensamientos? Hay una mujer que nos ve los reels, las predicaciones. Y yo dije, pero tiene el perfil restringido, ¿no? No se puede. Y ella dice, no le deseo mi mente a nadie. Dice así el inicio de eso. No le deseo mi mente a nadie. Y yo le quiero decir a esta mujer, hoy, si me está viendo, si nos está oyendo, que a nadie le deseamos la mente de ninguno. Yo no deseo la mente, cuando yo no tenía a Cristo, yo no deseaba que tuviera la mente nadie mía. Amén. Porque todos sabemos lo corruptos que somos. Todos. Solo que éramos o que fuimos en un tiempo sin Cristo. Ahorita vamos a ver por qué. Nuestros pensamientos eran malos. De continuo solamente el mal. Pero como hay un enemigo, hay un engañador también, que está ahí, tratando de molestar. Pero también Dios dice, hijo mío, yo conozco tus pensamientos y los aborrezco. Abomino esa manera inicua de pensar. ¿Quién aborrece eso? Diga, Dios. Porque sí sabe cómo somos realmente. ¿Quién? Dios. Entonces, Él nos dice en Proverbios 6, del 16 al 19, lo que Él aborrece. Hay 6 cosas, y 7, dice la palabra del Señor. Dice así, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Mírele lo que dice el versículo 18, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Entre ellas, ¿cuál está? El corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando una persona se quiere vengar, ¿qué tiene que hacer? Pensar. ¿Cómo hacerlo? Planearlo. Tiene que pensar primero, dice, ¿cómo le hago a este para quitarme? Y como, pero que tengo que planear algo para de eso. ¿Sí? Y hay personas que ya tienen una formación de venganza, que ni siquiera planean, es inmediato. Le dan un golpe, 2, me responde con 2. Porque a mí no me la monta nadie. Porque yo estoy quieto. Y yo doy golpe con golpe, yo pago. Eso es lo que he aprendido desde pequeño. Eso es lo que aprendí. Tiene una formación mental de esa manera. Así escuche, que no se vengan ustedes mismos, no paguen mal por mal. Así lo escuchen, vez tras vez, predicación tras predicación. Lo oyen, pero tiene una manera de pensar. Y como nosotros pensamos, así somos. Nuestras reacciones van a ser conforme a nuestra manera de pensar. Y así escuche que eso está mal, va a reaccionar vengándose. Golpe con golpe, mal con mal. ¿Sí o no?
Yo por las buenas soy bueno, pero a las malas soy bueno también. ¿Cierto? Amén y amén. Pero no es la reacción. Le pegar tal también. Y no uno, pega hasta dos. Para que se den cuenta que conmigo nadie se mete. Yo no me le dejo montar de nadie. Esa es la ley que yo aprendí. Pero la ley no de Dios. ¿Y qué tiene esa formación aquí en la mente? Esa es su manera de pensar. Y así es, como pienso, soy yo. Y hay personas que sí planean todo como vengarse. Todo fríamente, y se muestran hipócritas al principio, como el chavo chévere. Pero ya está planeando cómo hacerle daño. Y Dios sí conoce los pensamientos. Y cómo los mira. Y cómo mira a la persona y como, uy, y el pensamiento. Y ya le va a llegar su cuartico. Mi desquite vendrá. Mi justicia. Y no dicen venganza, mi justicia. Ellos quieren hacer justicia por su propia mano. No dan lugar a la justicia de Dios, a la ira de Dios. No, no. Yo no me voy a esperar a eso. ¿Por qué? Porque esa es su manera de pensar. Y esa manera de pensar se vuelve una fortaleza mental, algo que se formó desde pequeño, y eso es imposible de quitar humanamente. Humanamente es que imposible. Solo un ser poderoso puede quitarnos esa manera de pensar. ¿Quién? Diga, Dios. No hay nadie más. A través de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Amén. Entonces, notemos eso, que en la medida que como nosotros crecemos, así va a ser nuestra manera de pensar. Como nos formaron en la casa, en el hogar, en el colegio, lo que aprendimos, lo que nos enseñaron, lo que seguimos viendo y aprendiendo y oyendo, esa va a ser también nuestro modelo, a seguir nuestro modelo de pensar. Unos piensan en la democracia, que está bien, otros piensan que el socialismo es mejor. Su manera de pensar cada quien, totalmente diferente. ¿O no? ¿Quién tiene la razón? Dios es el que tiene la razón. Por eso Dios dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. ¿Cuándo se van a volver de esos pensamientos inicuos? Vuélvasen a Jehová, que Él es amplio en perdonar. Amén. Vuélvese quiere decir que quiero buscar otro pensamiento diferente al mío. Quiero aceptar el pensamiento, pero un pensamiento perfecto, no de otra persona, sino un pensamiento de Dios, el perfecto, uno más alto, uno mucho mejor que el mío. Y ahí dice Dios, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos más altos que vuestros caminos. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más altos mis pensamientos que los tuyos. Amén. En pocas palabras, mis pensamientos son una cosita casi insignificante. No quiere decir que no tengan valor, pero están contaminados, corrompidos por el mal y necesitan de liberación. Necesitan ser cambiados esos pensamientos para que también cambie mi manera de vivir. Amén. Y como esos pensamientos ante los pensamientos de Dios son una insignificancia, yo digo, pero ¿yo qué hago aquí siguiendo mis pensamientos si mis pensamientos no son buenos? Voy a seguir los buenos, los perfectos, lo mejor. ¿Cuánto nos gusta lo mejor? Y si a ti te gusta lo mejor, vas a buscar en los pensamientos de Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscar a Jehová mientras, en tanto que Él está. Deje el impío su camino y sus pensamientos inicuos y vuélvase a Dios. Amén. Porque si van a buscar a Dios, no a volverse a Dios. Van a buscar a Dios que me quiero a Dios. Pero que se arrepientan de sus maldades. No. ¿Por qué no se han arrepentido? Porque para que yo me arrepienta tiene que cambiar mi manera de pensar. Si no, no. Amén. Y hay un enemigo que no quiere que nosotros nos arrepentamos. Y va a usar todos los medios posibles para
meternos información en nuestra mente para que no busquemos casi a Dios. Y nos va a meter una información falsa, engañosa, mentirosa, cizañera. Se llaman los dardos de fuego del maligno. En el libro de Efesios 6:16 dice: por sobre todo tomad el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Diga, ¿cuáles son los dardos de fuego del maligno? Diga, a la mente. ¿Dónde es el lugar donde más trabaja el diablo? Diga, la mente. ¿Y cómo le hace un bombardeo con imágenes, información, lo que vemos y lo que oímos? O lo que nos enseñan. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Y lo hizo cambiar de manera de pensar. ¿Sí? Se supone que nosotros somos los que debemos hacer cambiar a los demás de manera de pensar, no que los demás nos lleven nuevamente al pecado a nosotros, ¿cierto? Sino es al revés. Nosotros debemos estar firmes con el Señor, pero para entender eso es porque llegó en mi entendimiento luz y comprendí que mis caminos, mis pensamientos son malos y que me halla también por malos caminos, que no son los de Dios, que yo voy a seguir en lo perfecto, lo mío es lo imperfecto. ¿Por qué voy a seguir lo imperfecto? Voy a seguir en lo perfecto y lo mejor, que es lo de Dios. Aunque a veces no entienda a Dios, Él tiene lo mejor para nosotros. El diablo no quiere lo mejor para nosotros. Él dirá que quiere lo mejor. Es como un político que promete y promete y dice que les va a dar lo mejor y después se les voltea y lo que hace es robarles, quitarles y hacerlos gemir y sufrir. Dios no es así. Amén. Sus pensamientos son de bien, son de paz. En el libro de Jeremías 29:11 dice que los pensamientos de Jehová son de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Porque mis pensamientos, dice así el Señor, porque mis pensamientos son de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuántos creemos eso? Diga, los pensamientos de Dios nunca son malos. Siempre serán para mi beneficio y para mi edificación. Nunca serán para destruirme, ni hacerme daño, ni hacerme sufrir. Pero los del diablo parecen buenos, se ven excelentes al principio, qué espectacular todo, pero después te trae dolor, sufrimiento, te destruye y te mata, te lleva a la muerte. Entonces no vale la pena seguir eso. Yo voy a seguir los pensamientos de Dios. Entonces por eso hay personas que sigue esta ideología, sigue esta otra. ¿Por qué se levantan oposición en los gobiernos? ¿Por qué se levantan guerrillas contra el gobierno? Porque es una manera de pensar diferente, que quieren quitar ese gobierno, derrocar ese gobierno. Porque su manera de pensar es diferente. Satanás le pasó eso. No quiso seguir a Dios. Su manera de pensar empezó a ser diferente, se enorgulleció y empezó a hacer lo malo. Se oyó maldad en su corazón. Y se convenció a la tercera parte de los ángeles. Imagínense. Lo convincente. Satanás. Bueno, que no se llamaba así, ¿no? Y quisieron derrocar a Dios. Imagínense. Derrocar a Dios, el Todopoderoso. Lo intentaron. ¿Cómo no harán aquí, en esta tierra? Es lo mismo. El mismo principio del diablo, ir a derrocar, quitar, tumbar. El bien, ¿no? No el mal. El bien. Amén. Y el bien siempre va a engañar diciendo que ellos son los que están haciendo lo correcto, que ellos son los que necesitan gobernar y reinar, los malos. El mal es el que va a siempre querer decir que están bien, para engañar, para convencer a muchos que se vuelvan a ellos. Y muchos adoptan esas ideologías y empiezan a pensar como ellos y empiezan a hacer cosas malas como ellos.
Y ya no les importa si robar, secuestrar, matar, por tal de seguir esa ideología. ¿Ven? Necesitamos de Dios, todos nosotros. Una ideología del mundo, hasta para nuestra manera de vestir. ¿Cómo me debo vestir? ¿De acuerdo a mi manera de pensar? Pues, obvio, ¿cierto? No. Me debo vestir como Dios diga. Amén. Debo comer como Dios me diga. Pero eso es voluntario. Dios no me va a obligar. Tengo que primero quitar esa vieja manera de pensar por una nueva. Cuando yo entiendo que Dios es diferente, que su manera de pensar es perfecta y que solo me va a beneficiar a mí, me va a bendecir, entonces, ¿qué hago yo siguiendo mis pensamientos? Y cuando vienen pensamientos, voy y le oro a Dios y le digo, Dios, esto que estoy pensando es tuyo. ¿Esos son tus pensamientos para mí? Y si sí, hagámosle. Y si no, desecha totalmente eso. Amén. Porque mis pensamientos me van a llevar a cosas terribles. Los de Dios me edifican, me benefician, me bendicen siempre. Me llevan a la victoria siempre, sin trampa, sin deshonestidad. Me va a tocar hacer trampa para ganar. No. Ese es un pensamiento malo. ¿Por qué hacen trampa? Su manera de pensar es así. Quieren ganar a toda costa. Y Dios dice, esa persona que ganó con trampa es un perdedor para Dios. Aunque aquí diga que ganó, triunfé, gané. Perdedor, dice el Señor. Amén. Ganador es el que no se dejó llevar, aunque perdió. No le gustó perder, pero jugó dignamente, jugó honestamente. Amén. Ese sí es un ganador. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es diferente los pensamientos de Dios a los del hombre? Muy diferente. Los tuyos son muy diferentes a los míos, hijo. ¿Te gustaría conocer mis pensamientos? Dice el Señor. Que son de paz y no de mal para darte el fin que esperas, pero un fin no en tu tiempo, sino en el mío, dice el Señor. Y hasta más de lo que tú crees y de lo que tú esperas. Amén. Porque con Dios la cosa es diferente. Amén. Entonces yo prefiero seguir a Dios. Entonces ahí es donde viene Dios a decir, hijo mío, no quiero que sigas más a todos aquellos que están en la vanidad de su mente. No quiero que sigan más así. Ven a mí y renueva todo tu ser. Dame tu corazón, entrégalo a Cristo, al Señor Jesucristo. El Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y renovará todo tu ser, tu corazón y tus pensamientos. Amén. Ejemplo, sin Cristo yo era muy grosero. Pero a veces yo le digo a las personas, ni siquiera en la mente se me pasa una grosería. En este momento que recibí a Cristo y que estoy con Dios y que conocí a Dios y que conozco sus pensamientos y su palabra. Amén. Ahora, y la gente no me cree. ¿Por qué? Porque como él es la persona, así juzga conforme a su condición. Como es la persona, cree que los demás son como él. Triste, ¿no? Ay, que no me mienta. Si no lo quiere creer. Al que cree, digan, todo le es posible. Y eso me sucedió a mí. De ser tan grosero en mi mente, en mi corazón, Dios me transformó. Y eso se llama nuevo nacimiento. Se llama despojarse del viejo hombre y revestirse de uno nuevo. Renovar nuestra mente. Totalmente. Necesitamos una limpieza total. Cada vez que nos dice, ¿usted le lavaron el cerebro? Sí. ¿Cómo supo? El Señor Jesucristo me lo lavó, me lo limpió, me lo santificó, me puso uno nuevo. Amén. ¡Qué limpio! Gracias a Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y por eso, ahora mi manera de pensar cambió totalmente.
Pues en el libro de Efesios 4, del 17 hasta el 24, nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Eso Dios llama nuevo nacimiento, por la presencia de Cristo. Lo que Dios le dijo a este fariseo Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo uno puede nacer otra vez, volverse a meter en el vientre de la madre? No, te es necesario nacer del agua y del espíritu. Te es necesario cambiar toda tu manera de pensar por una nueva, por la de Dios. Pero es voluntario. Tú puedes hacer, si quieres seguir así. Pero yo vine a rescatarte. Yo vine a rescatarte de esa manera de pensar mala. Yo vine a rescatarte de esa manera de pensar que no te lleva a que no te va a dar ningún beneficio, sino que te va a llevar es al dolor, a la destrucción y a la perdición, al infierno. Y yo vine, fue a salvarte, hijo, dice el Señor Jesucristo. Vine a rescatarte y para eso necesitas arrepentirte. Por eso en el versículo que empezamos, Isaías 55, dice: buscadme, vuélvanse de sus malos caminos, que yo soy amplio en perdonar. ¿Cómo me volveré si yo creo que lo que estoy haciendo está bien? Si mi manera de pensar es, creo que esto está bien. Nomás si una mujer que se vista, un hombre que se vista indecorosamente, piensan que está bien. A mí me enseñaron así, yo me he visto así. ¿Y Dios qué dice? ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Pues que los pensamientos de Dios son con decencia, hijo, con decoro, como una monja. ¿Ven? Ya lo exageran. El diablo es experto en meterse. Por eso necesitamos tener ese escudo de la fe ahí puesto para que el diablo no se meta en nuestros pensamientos. Si el diablo se llega a meter en tus pensamientos, tenemos a Cristo para sacarlo. Amén. Porque el diablo sí puede poner pensamientos inicuos. El diablo dice, va a ponerle pensamientos sucios, malos, pero si yo me someto a Dios y resisto al diablo, ¿qué pasa? Él huirá. El diablo tiene todas las de perder, pero él quiere que nosotros no nos enteremos que él ya fue vencido y que Dios nos dio la victoria a través de Jesucristo y que expuso a Satanás bajo nuestros pies. Amén. Para hollarlo y pisotearlo sobre toda fuerza del mal y nada nos haga daño. Amén. Satanás quiere que ignoremos todo eso para que él tome ventaja de nosotros. Por eso engaña tanto. Sigue tu vida, vive tu vida. Ay, usted está muy grande para que le digan qué tiene o qué no tiene que hacer. Usted viva y ya. Hágale como usted piense, como usted quiera. Haga las cosas como usted quiera. ¿Sabía que la Biblia satánica, el satanismo, tiene un mandamiento que dice: haz lo que quieras o haz lo que se te dé la gana? Y Dios dice, si te quiere ir bien, haz mi voluntad, sigue mis pensamientos. Renuncia a los tuyos y sigue mis pensamientos, te dice hoy nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere que a través de Jesucristo, por tu fe en Él,
lo recibas en tu corazón, cambie tu corazón y tu manera de pensar. Se llama convertirse. Me convertí. Convertí quiere decir es que cambié totalmente mi manera de pensar, para que tu manera de pensar sea renovada por el Espíritu Santo de Dios. Y Él me va a enseñar, me va a convencer de pecado, justicia y juicio. ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso me arrepiento, por eso me duele haberle fallado a Dios, aunque antes me gozaba y me regocijaba en esos pecados, ahora me arrepiento y le pido perdón a Dios, que es amplio en perdonar. Amén. Y me volví a Él de todo mi corazón. Y ahora mis pensamientos son totalmente diferentes a los que tenía ese viejo hombre que estaba viciado con los deseos engañosos. Ahora me revestí de uno nuevo que es según Cristo, que es según la verdad y la justicia de Dios. Amén. Es el que necesitamos. Aquí el diablo te va a decir, sigue tu corazón, sigue tu vida, haz lo que tú quieras, no va a pasar nada. Lo mismo que le dijo a Eva. No vas a morir, no te va a pasar nada. Y no nos vamos a dejar creer. Ya no vamos a dejarnos engañar más. Que los demás dicen que estamos mal, que estamos... Déjenlos que piensen lo que quieran. Pero nosotros vamos a mostrar que nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Que seguimos en los pensamientos de Dios. Amén. Por eso, cuando venga el enemigo a atacar nuestra mente, porque él lo va a hacer, ¿qué debemos hacer? 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Se vean que el enemigo tortura a muchas personas en su mente, porque hay personas que están en sitios donde se vuelven locos y tienen que tratarlos y doparlos y todo, porque hay un enemigo trabajando su mente. Pero Jesucristo vino a libertarnos a todos para que el diablo no pueda torturar más nuestra mente. Y cada vez que trate e intente, tenemos el escudo de la fe para repelerlo. Y podemos decirle, llevo cautivo estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Fuera esos pensamientos de mi vida en el nombre de Cristo Jesús, porque el enemigo va a poner argumentos en la mente de nosotros que se levantan contra el conocimiento de Dios. Eso es altivez contra Dios. Por ejemplo, una persona que dice, para mí fornicar eso no le veo lo malo. Yo pienso que está bien. Lo importante es no violar, ¿no? Yo lo que digo es que si uno ama y se aman el uno al otro, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Yo no entiendo por qué Dios es tan malo y dice que la fornicación es pecado. Y si Dios dice que es pecado, sus pensamientos son más altos que los míos. Y el barro, que nosotros somos barro, diciéndole al alfarero qué hacer, Dios lo que hace es espichar el barro y formar un nuevo vaso de oro. Antes éramos de barro, para usos viles, pecaminosos, con pensamientos inicuos. Ahora Dios nos forma a través de Cristo y su Santo Espíritu un nuevo vaso de oro puro para usos honrosos. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y eso lo hace porque Dios dice, yo no te di ese cuerpo para la fornicación, hijo. Dentro del matrimonio te puedes unir, pero fuera del matrimonio, esa persona te va a transmitir toda esa manera de pensar mala. Todas ataduras malditas te las va a transmitir y tú a la otra persona. Pero dentro del matrimonio se pasa solo el bien, lo bueno de Dios, nada más. ¿Cuánto lo creemos? Por eso cada vez que se unen dos esposos en la intimidad,
se santifican. ¿Cuánto lo creemos? O los esposos, sí. Hombre y mujer, ¿no? Porque hoy en día ya el matrimonio aceptado por Dios es hombre, mujer, resto. Amén. Pero eso es que sin casarse tiene ese pensamiento, esa ideología. Yo tengo que probar primero, no. Les dicen, no, esos son tus pensamientos, que son malos. Los míos son perfectos. Mira por mis pensamientos. Y cuando miramos por los pensamientos de Dios, por nuestra fe en Jesucristo, y cuando entendemos y alzamos nuestros ojos a Dios, al cielo, es que nos arrepentimos. Es que es quebrantado nuestro corazón y pedimos, perdóname, Señor, ¿cómo no había visto esto antes? Porque antes me parecía tan chévere y ahora veo lo malo. Amén. Gracias, Señor, por libertar mi mente. Ahora mi manera de pensar es diferente a la del mundo. Ya no ando en la vanidad de la mente como los demás. Ahora tengo la mente de Cristo. ¿Cuánto lo podemos decir? Una manera de pensar totalmente diferente a la del mundo. El mundo va por acá y Dios va totalmente contrario. Amén. Oiga, hermano, que usted va por mal. No, lo que está mal es usted. Amén. Yo voy bien. Por ejemplo, a mi Dios, cuando me convertí, yo entendí eso. Por eso cada vez que yo no busqué a mi esposa, yo no me puse a mirar, ¿será esta, será esta, será esta, será esta? Y me gustó esta, y esta también me gusta. Yo no me puse en esas. Créanme, así me pasó a mí. Yo estaba tan emocionado con Dios, tan enamorado de Dios, y sigo enamorado de Dios, que solo estaba buscándolo a Él. Y Él vio en mi corazón que necesitaba una esposa, entonces me dijo, he ahí a tu esposa. ¿Quién me la trajo? Dios. Y me la trajo conforme a sus pensamientos, no a los míos. Amén. Y yo así no la podía creer. ¿Cómo me trae Dios una mujer tan hermosa? Amén. Me dice, pero ¿cómo puede esta mujer tan hermosa estar conmigo? Porque yo tenía una manera de pensar muy baja. Amén. Pero mi esposita fue Dios el que la escogió. Y a mi esposa Dios le dijo lo mismo. Ella es tu esposo. Y Él fue el que nos dio la fecha en que debemos casarnos. 4 de febrero. Fue el 4 de febrero. Vamos a cumplir 32 años ahorita con mi amadísima y bellísima esposita. 32 años donde la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Fue un pensamiento de Dios? No fue mío. Yo la vi, uy, Señor, dame esa mujer, ay, por favor, y Señor, te lo suplico. No, así no fue. Fue Él el que me dijo. Y apenas Él me dijo, yo que, muy hermosa, Señor. ¿Será que se me pone cuidado? Porque ella fue reina en el colegio donde yo estudié también, estudiamos en el mismo colegio, en Santa Ana, en Bogotá, en Fontibón. Y ella fue reina y para mí era la más linda de todas. Y hoy en día sigue siendo la más linda de todas. Amén. Y Dios me dio esa mujer. Mire cómo Dios lo sorprende a uno. Los pensamientos de Dios no son de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Ahí lo vi. Tus pensamientos son mejores, Señor. Gracias. Me diste más de lo que yo esperaba. Amén. ¿Qué mujer me dio el Señor? Amén. ¿Cuántos estaban detrás de ella? Y Dios me la dio fue a mí. Amén. ¿Por qué? Porque yo renuncié a mis pensamientos. Quise fue la voluntad de Dios. Quise fue sus pensamientos. Lo mismo, yo tenía pensamientos de trabajar y hacer un montón de cosas, tener mi propio negocio y ser un empresario grande y triunfar aquí en Colombia y fuera de Colombia y expandirme por todo. ¿Sí? Tenía mi propio negocio de balanzas y básculas. Dios me dijo,
ese no es mi pensamiento para ti, mi pensamiento es otro. Uy, ¿cómo así? Cierra ese negocio y ven y sígueme. Da todo lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Vas a trabajar para mí solamente. Yo te sostendré, me dijo el Señor. Mire los pensamientos de Dios cómo son tan diferentes. Yo te voy a ser un predicador de mi palabra. Sin Cristo yo por la mente nunca se me pasó que yo predicara la palabra de Dios. Recién convertido. Yo miraba ya al pastor predicar y yo decía, no, uy, no, porque yo era tan tímido que me bloqueaba ante los demás cuando me ponían a hablar. Bloqueado. Me ponía colorado y si hablaba algo, algunas veces, hablaba era una barbaridad y se burlaban. Entonces yo decía, no, ¿qué tal yo allá? Jamás voy a estar allá para que se burlen de mí. Y Dios me dijo, te pongo allá. Si los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Yo te escogí a ti y te pongo allá, dice el Señor. Fue Él, no fui yo. Amén. Por eso sigo hoy en día predicando su palabra, porque Él me escogió, Él me eligió. Yo no lo elegí a Él, Él me eligió a mí. Me sacó de donde estaba, me sacó del lodo cenagoso, me sacó de la inmundicia del pecado y me santificó, me puso como una vasija de oro para llevar su palabra y para ser una persona de bien. Amén. Tener un hogar hermoso, tengo 2 hijos maravillosos. Amén. Un ministerio que Dios nos dio. Algunos pueden criticar y juzgar, pero ese ministerio es una bendición muy grande. Fue Dios el que nos lo dio. Igual, yo no pasó ni por mi mente esto. Esto que estoy haciendo es pensamientos de Dios. Amén. Porque decidí renunciar a los míos y seguir los de Dios. Hay veces que puede que se nos venga, Señor, yo quiero esto. Acuérdate que tus pensamientos no son los míos. Más bien dime, ¿esto que estoy pensando es tuyo? Y si es tuyo, Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es tu voluntad? Voy a seguir. Yo quiero esto, dame esto, Señor, pero si es conforme a tus pensamientos. Porque de aquí en adelante he decidido seguir tus pensamientos. Porque conozco ahora tu palabra y en tu palabra están tus pensamientos. Amén. Por eso leo toda la palabra todos los días, la estudio y la memorizo. Amén. Así que les invito a todos a entregar nuestro corazón al Señor Jesucristo y a decirle a Dios, quiero tus pensamientos. Sigo tus pensamientos. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu preciosa palabra, la que nos has traído en esta hermosa noche. Gracias, mi Señor, porque definitivamente dependemos de ti. Sin ti estamos vendidos al mal, al pecado, a la maldad. Nuestros pensamientos van a ser como en los tiempos de Noé, de continuo solamente lo malo. Y tú dijiste que volverías la segunda vez, mi Señor Jesucristo, por nosotros, cuando estuviera así como en los tiempos de Noé. Y estamos ya así, Señor. Ayúdanos, Señor, porque hoy ahora todo es bueno, nada es malo, nada es pecado. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, porque hoy, digan conmigo los que crean, creo en ti, Señor Jesucristo, y te entrego mi corazón y mis pensamientos. Renuévame, Señor. Revísteme de ese nuevo hombre porque me despojo de este viejo, de esta manera de pensar incorrecta, contaminada, corrupta, por la tuya, Dios. Necesito tu manera de pensar, tu mente, porque ahora tenemos la mente de Cristo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Digan conmigo, ahora tenemos la mente de Cristo. Por mi fe en Él, por mi arrepentimiento genuino, porque ahora mi manera de pensar cambió totalmente y soy una nueva persona. Mi manera de pensar cambió, así que también mi manera de vivir por la de Dios, por la obediencia
a sus pensamientos, a su palabra, a sus mandamientos. Gracias, Señor. Así que digan conmigo, hoy decido de todo corazón seguir tus pensamientos, que son perfectos, que son más altos, que son lo mejor. Tus pensamientos para poder decir que tengo la mente de Cristo. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.